Ante la grave crisis de deuda soberana enfrentada por el gobierno socialdemócrata griego de Yorgos Papandreou, los principales actores, estados y autoridades financieras europeas llegaron el 26 de octubre de 2011 a un acuerdo por el que los bancos, principalmente alemanes y franceses acreedores del gobierno griego, accedían a dar por perdida la mitad de la deuda que con ellos había contraído el país helénico, al tiempo que las autoridades financieras comunitarias acordaron un paquete de rescate de 130.000 millones de euros para Grecia, a cambio de que el gobierno de Atenas implementara severas medidas de austeridad presupuestaria. El sorpresivo anuncio por parte del gobierno griego de que sometería a referéndum la aceptación del paquete de rescate ocasionó una turbulencia política en plena cumbre del G20 que a la postre terminaría con la administración del propio primer ministro Yorgos Papandreou. Hoy Grecia tiene un nuevo primer ministro, Lucas Papademos, que tendrá que enfrentar la difícil tarea de aplicar las profundamente impopulares medidas contempladas en el plan de rescate. Regresamos con el embajador de Francia en México, estamos analizando los resultados de la reunión de Cannes y en el último segmento dejamos pendiente pues este gran tema, esta sorpresa que se dio, prácticamente una bomba que cayó en medio de la reunión, que fue la decisión del primer ministro de Grecia, que ya va de salida, de llamar a un referéndum en su país para ver si los griegos estaban o no de acuerdo con las medidas que se van a tomar de estabilización de ese país y que ya habían sido previamente pactadas con el resto de los europeos. Me decías al principio del programa que esto no es algo que los griegos hubieran compartido con el resto del grupo y ese factor sorpresa pues no hace mucho bien, ¿no? Bueno, es que a la víspera de una reunión que ya estaba muy complicada, la cumbre de Cannes, ya se viene esta noticia de que hay un referéndum en Grecia, cuando nosotros habíamos pensado que todo lo que se había decidido el 26 de octubre en un plan, tomó mucho tiempo, ¿te acuerdas? Sí, muchas reuniones para llegar a este plan. El Banco Central Europeo muy involucrado. Todos muy involucrados. Entonces era realmente una hazaña de haber llegado a este plan y al día siguiente o 2 días después dice el primer ministro de Grecia, no, pero es que vamos a ver si estamos de acuerdo. Bueno, uno puede entender. El riesgo era, la consulta sale popular, el referéndum dice, no estamos de acuerdo con estas medidas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso, pero bueno, de cierta manera hay una lógica que se puede entender detrás de eso. Es que si la gente, si un pueblo no está de acuerdo, ¿qué pasa? ¿Cómo se implementa una Entonces, de decisión? cierta manera, la gente tiene que tomar conciencia de que no hay otra salida. Es una cuestión hasta didáctica de un gobierno. Exactamente, y lo que vimos después es que muchos dijeron, bueno, queremos quedar en el euro. Y si Grecia quiere quedarse en el euro, en el sistema financiero europeo, bueno, es que tienen que aceptar el plan. Pero la gente lo tiene que aceptar. Es duro, va a ser muy difícil, todos estamos muy convencidos de eso, pero bueno, es que si se queda Grecia en el euro, lo que queremos todos nosotros, no hay otra opción, es la única. Entonces, es cierto que hay todo un proceso de explicación, un proceso pedagógico, para que los griegos digan, bueno, ok, sí, no hay. Y a mí, de cierta manera, la idea es que haya un gobierno de coalición, es decir, que toda la clase política de Grecia diga, bueno, a ver, nosotros no tenemos otra opción, no tenemos otro plan, es el único camino. Yo creo que eso puede ayudar. Bueno, no ayudó para la reunión de Cannes, se hubiera podido anunciar unos días después, no sé, o por lo menos que los europeos lo hubieran sabido y hubieran podido, reaccionar y no caer con esta sorpresa. Pero bueno. Porque un trabajo de un año de la presidencia francesa prácticamente lo descarrilaron el último día. Pero yo creo que hay otro elemento que es muy importante en este proceso tan complicado, tan doloroso. Es que, ¿de qué se trata en Europa en este momento? Es de evitar la contagión de Grecia. Evitar la contagión. Exactamente. Y sobre todo en este momento es en Italia, pero sabemos que hay otros países que tienen sus debilidades, ¿no? Entonces, si entienden las sociedades que el ejemplo griego hace que, bueno, se toman ciertas decisiones a menos que no queramos. Exactamente. Entonces, son medidas duras, pero de cierta manera, si la gente en un país las acepta porque no hay de otro, yo creo que eso también ayuda para que se acepten estas medidas, que son duras, todos lo sabemos, ¿no? Y injustas de cierta manera, todos lo sabemos también,
pero eso ayuda para que en otros países también la gente las pueda aceptar. Lo que es importante en eso, cuando se piden esfuerzos, es que haya justicia. Es muy importante que haya un buen balance de justicia, pero eso es la tarea de cada uno de los países. Y en el caso de Grecia está creciendo el clamor de que se encuentren responsables también. Bueno, ese es un tema político bien delicado, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a ver en muchos otros países. ¿Quién nos llegó Exacto. a esta situación? ¿Cómo es que hemos...? Porque mucha gente, cuando miras el noticiero de Grecia, es interesante porque la gente dice, yo no tengo ninguna responsabilidad de lo que está pasando. ¿Quién tiene la responsabilidad? Y yo creo que Sí. En muchos países vamos a ver estos interrogantes. Un pensionado griego dice, yo estuve trabajando 40 años cotizando ¿Cómo es que van a puntualmente. cortar mi Oiga, pues pensión? son mis ahorros de toda la vida, Exactamente. ¿por qué me los quitan ahora? Exactamente. ¿Quién es el culpable? Exactamente. Es muy legítimo de parte de Es ese muy ciudadano. Entonces es todo un proceso democrático difícil Muy que va a difícil. tener lugar en Grecia, pero en otros países. Para tomar el ejemplo de Francia, viste que hace 2 días el primer ministro anunció medidas muy duras. Sí. Entonces, de cierta manera, todos en Europa tenemos finalmente la misma situación y la tenemos que enfrentar con las mismas medidas. Bueno, obviamente no son tan duras, tampoco cuando digo las mismas, no son las mismas, No. son adaptadas, pero son todas difíciles y es un proceso democrático de debate. Nosotros vamos a tener, porque tenemos una elección presidencial, entonces va a ser el momento de que haya todo un intercambio sobre... Y bueno, eso es la democracia y al final es necesario que un pueblo acepte un plan que se ha discutido en otros foros, pero que finalmente es la única salida que le queda. Pero que lo comprendan, es Que la lo parte. comprendan, Es decir, lo a lo mejor puede uno decir, señores, pues no es lo ideal, pero es la única alternativa que Eso. tenemos. Como un paciente, lo comentábamos fuera de cámara, ¿no? Que a lo mejor un paciente no quiere tomar una dieta blanda o de vegetales nada más, pero el médico es lo que le indica, es lo que tiene que hacer y probablemente le gustaría más comerse un foie gras. Exactamente, ir a restaurantes franceses o Exactamente. mexicanos porque son excelentes, sobre todo aquí en el DF y en todo el país. No, pero en eso estamos, entonces es un proceso complicado que va... Pero yo creo que Plantea también, un reto de gobernabilidad bien importante esto, porque a nivel global, es decir, hasta dónde se tiene que consultar. Sí, exactamente. Es una pregunta, digamos, una- filosófica grande, porque hasta dónde, lo ideal es consultar, pero si sabe uno que la consulta va a ser negativa porque afecta los intereses de la gente directamente, ¿cómo le hace uno la venta de que no hay de otra? Es De que es una mala tarde que tienen que pasar. Es exactamente la situación en la cual estamos, especialmente en Grecia, pero de cierta manera en muchos otros países de la Unión Aquí en México hay Europea. mucha experiencia en eso, como tú sabes. Pero, ¿sabes? Hay otro elemento que es muy importante. La gente dice, bueno, entonces salimos del euro y se acaba el euro. ¿Ok? ¿Y cuáles son las consecuencias? Son Bueno, mucho peor Bueno. todavía. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta de que el euro nos protegió muchísimo y que el euro es la salvación. Y salir del euro no va a ninguna parte. Y entonces esos son temas complicados, cuestiones complicadas que hay que explicar a la opinión pública para que los acepte. Y vamos a ver cómo es. probablemente el euro como lo conocemos hasta ahora vaya a tener que ser modificado, me refiero a la estructura, porque no estaba, digamos, previsto este tipo de situaciones, que una de las patas de la mesa de Sí. repente se cayera. Sí, exactamente. ¿Cómo mantiene uno la mesa en Se ha plano? previsto una salida de la Unión, Sí. pero no una salida del euro, Exacto. que sería una opción. Entonces, eso también va a entrar en un proceso de discusión en la Unión Europea para ver cómo... Pero yo creo que va a ser también la lección que vamos a sacar de esta crisis, porque así creció la Unión Europea, de crisis en crisis. Bueno, hay una crisis que preferiríamos no tener, pero bueno, hay que enfrentarlas cuando están. Entonces, sí, yo creo que en los meses y años que vienen vamos a tener toda una discusión sobre la Unión Europea, este tipo de situación que no se habían previsto y qué hacemos. Sí, exactamente. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con el embajador de Francia en México.
La Unión Europea es una organización internacional sui generis que pretende agrupar a estados del viejo continente en diferentes niveles de integración comercial, económica, monetaria e incluso política. Sus peculiares características han hecho que algunos estudiosos de temas de integración la califiquen como un OVNI, es decir, un objeto político no identificado, ya que no existe en el mundo un esquema de integración que se le asemeje. La Unión Europea cuenta hoy con 27 países miembros, de los que solo 17 han llegado al nivel de integración monetaria al compartir una misma moneda, el euro, y una misma autoridad monetaria, el Banco Central Europeo.